Administrativando Abogados. Otro aspecto que yo creo que es importante en los procedimientos sancionadores, y como decía antes, era la figura del denunciante regulada en el artículo 62 de la Ley 39 y los programas de clemencia. ¿Qué es esto? Bueno, como he dicho antes, que un sujeto denuncie unos determinados hechos a una administración no implica que la administración tenga que incoar un procedimiento sancionador, porque como he reiterado, los procedimientos sancionadores se inician de oficio. Lo que sí es cierto es que normalmente sí que surge el deber en la administración de investigar si esos hechos presuntamente constituyen infracción o no. Ello significa que cuando un sujeto denuncia esos determinados hechos, la administración lo normal es que inicie unas actuaciones preliminares o un periodo de información reserva para que, en el caso de que sí que sean ciertos esos hechos y presuntamente puedan constituir una infracción administrativa, se incoe el procedimiento. Aquí, ojo, porque algunas leyes sectoriales han introducido una cuestión nueva que proviene del derecho de la Unión Europea, de algunos reglamentos y de algunas directivas de la Unión Europea, que son las denominadas priorización de denuncias, de tal manera que en determinados ámbitos sectoriales se le otorga la potestad a la administración de decidir qué denuncias va a tener en cuenta y qué denuncias no va a tener en cuenta. Con carácter general he dicho que cuando se denuncia unos determinados hechos, surge el deber y la obligación de la administración de investigar esos hechos. Bueno, pues en determinados ámbitos sectoriales, sobre todo en la actualidad, en el ámbito del derecho a la competencia, se le da la posibilidad, en este caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y a las autoridades autonómicas de competencia en aquellas comunidades autónomas que existan, la posibilidad de priorizar denuncias, lo cual va a significar que va a seleccionar aquellas denuncias que para las autoridades de competencia sean más relevantes de cara al inicio de un procedimiento sancionador. Aquí, como decía también, el denunciante no adquiere o no tiene la condición de interesado por el mero hecho de ser denunciante. Distinto será que si el denunciante además tiene algún derecho que se va a ver afectado o algún interés legítimo que se va a ver afectado, pueda ser denominado denunciante cualificado y adquirir la condición de interesado en ese procedimiento sancionador. Pero si no, por el mero hecho de denunciar, no se adquiere la condición de interesado. ¿Qué debe hacer la administración cuando recibe una denuncia? O sea, ¿qué derechos tiene el denunciante? Que ya he dicho que con carácter general no adquiere la condición de interesado de forma automática. Pues la administración tiene la obligación de notificarle si se inicia o no el procedimiento sancionador cuando la denuncia, como pongo en la presentación, invoque un perjuicio para el patrimonio de las administraciones. En ese caso, si va a haber un perjuicio para las administraciones, sí que se le debe notificar al ciudadano, al denunciante, perdón, la iniciación o no iniciación de ese procedimiento. Luego, otra de las cuestiones que incluye el artículo 62 es la posible instauración de los programas de clemencia. ¿Qué es esto de los programas de clemencia? En aquellos procedimientos en el cual puedan ser varios sujetos los que presuntamente hayan cometido una infracción, puede ocurrir que esos hechos presuntamente constitutivos de infracción sean muy complicados que la administración pueda conocerlos. De tal manera que normalmente la administración solo va a conocer de los mismos cuando alguno de los sujetos infractores denuncie esos hechos a la administración. Entonces, ¿cómo incentivar que determinados sujetos que cometen determinadas infracciones, alguno de ellos se chive, por decirlo de forma coloquial, y es un término muy mediterráneo, la palabra chivarse, no denunciar, se chive de los otros? ¿Qué le ofrece a cambio la administración? La posibilidad de perdonarle o condonarle la sanción o reducirle la cuantía de la misma. Es cierto que los programas de clemencia, en mi opinión, solo tienen una virtualidad real, o yo creo que en nuestro país pueden tener cierto éxito en determinados ámbitos sectoriales muy concretos, sobre todo de naturaleza económica. Yo creo que en el resto instaurar programas de clemencia
yo creo que con la naturaleza y con la realidad de cómo somos los ciudadanos españoles, pues yo lo veo bastante complicado. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que en determinados ámbitos sectoriales económicos sí que los programas de clemencia han ayudado a las autoridades, fundamentalmente a las autoridades de defensa de la competencia, a perseguir conductas que de otra manera hubiera sido imposible de perseguir y, por lo tanto, de imponer determinadas sanciones por comisiones de infracciones muy graves, como decía con anterioridad, sobre todo en el ámbito del derecho a la competencia. Pero yo creo que generalizar los programas de clemencia en otros ámbitos resulta bastante complicado y complejo. De hecho, además, se establece una puntualización en los artículos 62, en el apartado, en el párrafo tercero, en el párrafo cuarto, que es que los programas de clemencia solo se pueden instaurar cuando afecte al patrimonio de las administraciones públicas. Por lo tanto, no se podrían generalizar con carácter expansivo estos programas de clemencia, sino que tendría que verse cómo afectan determinadas infracciones al patrimonio de las administraciones públicas. Es decir, tienen que ser infracciones que tengan esta naturaleza jurídica.